Bienvenidos a bordo, siendo las 2 menos 20 de la madrugada, les doy la bienvenida y los invito a este primer video piloto de este canal que he dado a llamar Fierroterapia. Este video tiene un carácter en cierto modo experimental, ya que la idea es experimentar y pulir detalles de edición de video, de audio, de imagen, iluminación y demás temas a considerar a la hora de publicar un video en YouTube, para que más allá del contenido, la presentación sea buena. Bueno, comenzando con el tema del video. Voy a desarrollar lo que es el calibre, o vernier, o pie de rey. Por lo general en América Latina conocido como calibre o vernier. Es en definitiva un instrumento para medir longitudes. En la mayoría de las descripciones y videos que puedan encontrar en YouTube, va a parecer que es para medir diámetros y profundidades. Si bien es correcto, no dejan de ser longitudes. Así que en definitiva es un instrumento para medir longitudes. El nombre, como dato anecdótico, porque también se conoce como vernier, viene dado por Pierre Vernier, que fue el primero que aplicó esta escala, que se llama nonio. Se llama nonio como una derivación latina del apellido de Pedro Núñez, que fue el portugués que inventó esta escala. Pierre Vernier la aplicó al instrumento. Y bueno, en cierto modo le hace justicia a los dos, porque el vernier tiene un nonio, para que nadie se pelee con nadie. Bueno, habiendo dicho que es un instrumento para medir longitudes, vamos a las partes constitutivas del mismo. Tenemos una parte fija y una parte móvil. Siempre la parte fija va a ser la referencia, digamos, desde la que se mide distancia, sean las mordazas para medir interiores, exteriores, profundidad, o lo que se podría llegar a llamar resalte, que es esta distancia. La parte fija es una regla con superficies rectificadas, que en uno de los lados tiene grabada una escala, en este caso en milímetros y pulgadas, más allá de la marca y demás datos accesorios. Dicho sea de paso, Stanley no es una buena marca de instrumentos de medida, y yo diría que ya dejó de ser una buena marca de herramientas también, pero bueno, tema aparte. Del lado de atrás tiene maquinada una colisa sobre la que corre o se desliza esta sonda, que sirve para medir profundidades. Bien, tenemos dos mordazas, una fija y una móvil. Estas sirven para medir diámetros o distancias exteriores, interiores y profundidades. Antes de explicar cómo se usa, encuentro conveniente explicar cómo se agarra. ¿Por qué? He visto varias formas de agarrarlo y hay una sola forma correcta. No es por capricho, sino que por la forma en que está construido. Las superficies que siempre están en contacto es la superficie inferior de la regla o de la parte fija del instrumento, y la superficie superior de la parte de abajo, podríamos llamarle, de la parte móvil, que es la corredera. El contacto entre estas dos partes se asegura porque debajo de esta pieza, que está atornillada en tres partes, hay un fleje de acero que las mantiene presionadas entre sí. Bien, cuando uno toma el cuerpo con los 4 dedos de la mano y con el pulgar mueve la parte móvil, la corredera, está presionando entre ellas las dos superficies que van hermanadas. Si uno lo agarrara de arriba y lo hiciera deslizar desde arriba, o lo tomara de esta forma, podría estar induciendo a un error cuando presiona hacia abajo de esta manera. No sé si llega a apreciarse en el video, pero está presionando el resorte y está separando estas dos caras. Quizá aquí se pueda apreciar mejor. Al apretar arriba, las puntas se acercan y la medida que va a estar dando no es exacta. Bueno, creo que de esta forma se visualiza mejor. Al presionar
arriba, las mordazas tienden a cerrarse, pero ahí pierden el paralelismo. Entonces la medida que estarían dando sería errónea y sería mayor a la medida real que estarían midiendo. Tenemos que recordar siempre que la distancia entre las superficies de referencia es constante. Esta es igual a esta, es igual a esta y es igual a esta. Habiendo descrito las partes constitutivas del instrumento y la correcta forma de manipularlo, vamos a lo que importa, que es cómo se usa, cómo se mide con él. Para hacer un poco más didáctica la explicación, esta pieza nos va a servir, en cierto modo, de conejillo de indias, para que la explicación sea más gráfica, digamos. En primer lugar, vamos a medir una distancia, en este caso un diámetro interior, con las mordazas para interiores. Es importante respetar la perpendicularidad al plano en el que estamos midiendo. ¿Por qué? Si yo mido, inclinado por llamarlo de alguna manera, la medida que me estoy obteniendo es menor a la real. Puede verse acá. Y por tanto errónea. Es importante respetar los planos. ¿Cómo medimos una distancia? Con las mordazas para exteriores, en este caso el ancho de la pieza. De esta manera. Es importante también respetar los planos, que esté bien apoyada en los dos lados. ¿Por qué? Si estuviera un poco sesgada, estaríamos midiendo, como quien dice, una diagonal, y la medida sería mayor. Lo nombro porque son errores bastante comunes. En este caso, un diámetro exterior, una profundidad, que el ángulo de la cámara no es el más propicio, pero vamos a medir de la siguiente manera. La superficie de referencia es esta, es el extremo de la parte fija, se apoya y la sonda llega, ahí atraviesa. Imaginándose que estuviera apoyado de este lado, ahí haría tope y se lee directamente en la escala. No todos los calibres traen lo que llaman la quinta medida. No sé por qué la llaman quinta, pero es bastante común. Para mí es la cuarta. Muchos no la traen. Y sirve para medir un resalte. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Esta va a ser nuestra superficie de referencia. Se apoya y se desliza la parte fija, que en este caso pasa a ser la móvil. Bien, tenemos un ejemplo práctico de cómo medir distancias exteriores, interiores, profundidad y un resalte. Resalte lo vuelvo a mostrar por si no se llegó a apreciar bien. Ahora el tema es cómo interpretar la medida. Bien, vamos a medir este diámetro exterior. Lo trancamos para que durante la manipulación no se vea afectada la medida. Y vemos, ya que estamos, conviene resaltar que es un error bastante común tomar como referencia el borde del nonio en vez del cero. El cero es el fiel, es la referencia. En cualquier instrumento de medida, la referencia se nombra como fiel. Bien, ¿cuál es la finalidad del nonio? El nonio es una escala auxiliar que nos permite hacer medidas más precisas sin recurrir a la estimación. En este caso, por ejemplo, vemos que el 0 cayó entre el 73 y 74.
Y si lo hiciéramos a ojo diríamos que es un 73, perdón, con 15, con 20, pues está bastante pegadito a la de 73. Ahora, si queremos una medida exacta, valiéndonos del nonio, que el nonio representa a 1 milímetro, o sea, la mínima medida que se puede leer en la escala principal, dividida, en este caso, en 50 partes. Tenemos 10 partes mayores, digamos, dividida cada una en 5. Entonces, la precisión de este instrumento es de 2 centésimas, que sale de 1 sobre 50. Por lo general viene indicado, en este caso 0,2 milímetros, y en el caso de las pulgadas, 1 milésima. Bien, ¿cómo lo leo? Corriendo desde el 0 hacia la derecha, busco cuál es la línea que está más alineada, valga la redundancia, con las líneas de la escala principal. En este caso, considero que es el 2. Si en la cámara se ve, forma una línea casi perfecta. Opa. La medida en este caso es 73 con 2, 73 con 20 centésimas. Aprovechando la oportunidad, vamos a hacer la lectura en la escala imperial, la escala en pulgadas. En este caso vamos a tener una precisión de 1 milésima. El fiel cayó entre 2,8 y 2,9 pulgadas. Acá vemos que está dividido en 4, así que cada división corresponde a 0,25 décimas, o sea, a 25 milésimas de pulgada. 2,8, 2,825, 2,850, 2,875, y yo considero que la que está mejor alineada es el 6. 2,875 más 0,006 da 2,881. Ya podemos hacer una pequeña comprobación. Dos con 881 pulgadas es lo que da la escala imperial. 73 con 20 milímetros da la métrica, y vamos a convertir 73 con 20 a pulgadas, a ver si da lo mismo. 73 con 2 milímetros sobre 25,4 milímetros por pulgada. Esto nos da 73,2 sobre 25,4, 2,881. Así que no hubo error en la lectura. El fiel está entre el 5 y el 6, así que sabemos que va a ser 5 milímetros, coma algo. En este caso, según la imagen, la que mejor se alinea, me parece a mí, es el 3, que corresponde a 30 centésimas de milímetro. Entonces la medida que estamos leyendo en este caso es 5 milímetros con 30 centésimas, 5,3. Para hacerlo un poco más claro, $5,3. Y ya que estamos, vamos a leer en la escala de pulgadas, en la escala imperial. En este caso, esto es una pulgada, 0,2, 0,2, y yo creo que estamos en el 10. A mi criterio estamos bien ahí. Así que tenemos 0,210 pulgadas o 210 milésimas de pulgada y 5,30 milímetros.
Para comprobar podemos hacer un ejercicio bastante sencillo, que es dividir la medida en milímetros sobre la cantidad de milímetros que entra en una pulgada para tener el valor decimal en pulgadas. A ver, 5.3 dividido 25.4 igual a 0,208. La medida dio 210. Estos son pulgadas, lo que había puesto son pies. Tenemos un error de 2 milésimas. Este tipo de calibre que tiene biselada la parte de la correa donde está grabada la escala del nonio se conoce como non-parallax, porque si bien no lo elimina, reduce en forma considerable el error de paralaje, que dependiendo de la posición del observador puede hacer que dos líneas que en una posición coincidan, cambiando el ángulo de visión, dejen de hacerlo. Por ejemplo, en este caso la que mejor coincide sería el 58. Ahí se ve bien, pero ahí deja de coincidir. Y la que mejor coincide en la imagen es el 5. Ahí deja de coincidir. La que mejor coincide en la imagen es el 68. Si esta superficie fuera plana, el error de paralaje sería mucho mayor. Así que este bisel contribuye en gran medida a facilitar la lectura y a minimizar los errores. Pasemos a los usos poco ortodoxos del instrumento. Esto que voy a mostrar es algo que no haría si fuera un mitutoyo, un Starrett, un Brown & Sharpe o un instrumento de más calidad, digamos. Pero a la hora de trazar también puede ser una ayuda. Si yo quisiera trasladar, digamos, 11 milímetros en una línea paralela a este borde de la pieza, lo que haría es bloquearlo de esta manera. Y bueno, para hacerla más visible debería usar una tinta de este estilo, pero para hacerlo más sencillo y como estamos trabajando en interiores, lo que vamos a hacer es deslizar la mordaza móvil sobre el borde y utilizar la punta como si fuera una punta de trazar. Bueno, hice la raya muy abajo. Imaginemos que vamos a trasladar 15 milímetros. Ahí puede verse. Y si no se hace de esta forma, vamos a hacerlo en 13 con fracción, usando una punta de trazar. Lo deslizamos como si estuviéramos midiendo un resalte. Algo que también resulta práctico, por ejemplo a la hora de hacer platinas que tienen ángulos rectos, para marcar la posición de los tornillos o de los agujeros donde irían los tornillos, es usarlo como si estuviéramos midiendo un resalte, pero sin deslizarlo, únicamente usando como regla la superficie de la punta de la parte fija, y ahí perfectamente con un punto lo ubicamos. Ahorra tiempo, traslada la medida directamente. No es exacta, o sea, no sirve para relojería, ya que estamos introduciendo un cierto error cuando apoyamos en forma no paralela, digamos, a la superficie, una de las mordazas sobre el borde, como se ve acá. No es esto, sino que es esto.
Bueno, y por último, la conservación del instrumento. Por supuesto que no es conveniente utilizarlo para fines para los cuales no fue construido. No es una palanca, no es un martillo. Y es conveniente evitar que cualquier partícula abrasiva se meta entre las superficies que están hermanadas. Esto puede ser apoyarlo en el piso, tenerlo descubierto cuando está trabajando con una moladora o con una moladora de banco, ya que las virutas o el esmeril entran en los pequeños espacios que quedan y van funcionando como abrasivos. A medida que uno va abriendo y cerrando, va gastando la superficie, va creando juegos, y esos juegos se traducen en inexactitudes a la hora de medir. Bueno, resultó más complicado de lo que pensaba el tema del video. Son pasadas las 3 de la mañana. Espero que haya sido algo útil, o por lo menos no tan aburrido de escuchar. Y nos vemos en el próximo video. Postdata, porque siempre hay un postdata. Si no se quieren complicar la vida, un calibre digital es una buena opción. Pueden pasar muy sencillamente de milímetros a pulgadas, algunos incluso en fracciones de pulgada, y tienen una ventaja, que es que uno puede setear el cero en la posición en la que quiera. Es muy útil si uno está trabajando, por ejemplo, en un torno y quiere hacer una pieza con un diámetro de 32 milímetros exacto. Va al 32, 0, y lee directamente el material que le está faltando por sacar con la referencia del punto a donde quiere llegar y no del cero del calibre. Es bastante útil, hoy son bastante baratos. Si se compra uno, no lo guarden mucho tiempo con la pila puesta, porque se van a arrepentir de hacerlo, como lo hice yo. Ahora sí, hasta el próximo video. 2 décimas de diferencia.